Bienvenido. En el video anterior investigamos el contexto literario de Mateo 4 del 1 al 11. Este video comenzará nuestra mirada en el contexto intertextual. Al estudiar el contexto literario, nos fijamos en el género del pasaje y el contexto inmediato que rodea el pasaje que estamos estudiando. El contexto intertextual incluye pasajes en el resto de las escrituras que están relacionados de alguna manera. Las conexiones más importantes son pasajes que citan nuestro pasaje, pasajes citados en nuestro pasaje, y pasajes paralelos, por ejemplo, el relato paralelo de Lucas sobre la tentación. La mayoría de las Biblias incluyen referencias cruzadas. Las referencias cruzadas son un gran lugar para comenzar, pero los resultados de Logos son mucho más inclusivos. Primero, compararemos las diferencias entre los relatos de la tentación en los diferentes evangelios. Nuestro objetivo no es tratar de combinar los relatos con el fin de llegar a una versión más completa del evento. Nuestro objetivo es compararlos para ver lo que cada escritor del Evangelio enfatiza en su relato. Volvamos a la guía de pasaje. Resalta Mateo 4, 1 al 11, y haz clic derecho en la sección resaltada. Selecciona la referencia, Mateo 4 del 1 al 11 a la derecha, y luego selecciona guía de pasaje a la izquierda. La sección de pasajes paralelos de la guía del pasaje es extremadamente útil para cualquier texto, pero es particularmente útil si queremos comparar un evento que aparece en un evangelio con texto paralelo en otro. Observamos los títulos de diferentes armonías. Una armonía es una obra en la cual un erudito pasa por pasajes paralelos de la escritura y los alinea. Para este video usaremos una armonía de los evangelios. Ella nos da la opción de elegir qué traducción de la Biblia queremos usar. Al examinar las diferencias, inmediatamente notamos la brevedad del relato de Marcos. Una de las ventajas en esta armonía es que incorpora la erudición de estudios bíblicos y textuales de A.T. Robertson, que en este caso apunta. Marcos nos da solamente un resumen, mientras que la logia, el registro más antiguo, relata las tentaciones en detalle. Este documento primitivo muestra la conciencia mesiánica de Jesús con la misma claridad que se presenta en el Evangelio de Juan. El registro del bautismo en el evento 24 y la tentación en el evento 25 vienen quizás de las fuentes más antiguas del Evangelio, Marcos o las memorias de Pedro y la logia de Mateo, y muestra que Jesús comenzó su ministerio mesiánico sabiendo que tenía la aprobación de su Padre y el poder del Espíritu Santo sobre él. Este corto apunte nos ayuda a la comprensión del propósito de Mateo. El objetivo principal de Mateo en su relato de la tentación de Jesús no es proveernos con un ejemplo de cómo luchar contra la tentación, aunque probablemente sea uno de sus propósitos. Su objetivo principal es mostrarnos a Jesús como el Hijo de Dios, teniendo éxito en la obediencia donde Israel, como pueblo de Dios, fracasó. Vamos a añadir este apunte a nuestro archivo de notas en Mateo 4. Para esto, resalta los versículos que hablan de la tentación. Haz clic derecho sobre el texto resaltado, elige selección y haz clic en agregar una nota a mis notas en Mateo 4. Si recientemente utilizamos un archivo de notas diferente, solamente tenemos que ir al menú de documentos y abrirlo para luego usar la función agregar una nota en el menú contextual. El interactivo lector de los evangelios en paralelo nos da un control aún mayor de cómo vemos nuestros resultados. Nos permite cambiar rápidamente entre nuestros recursos de armonía y nos permite elegir los evangelios a comparar. Por ejemplo, puedo elegir comparar solo Mateo y Lucas. Ahora, volvamos a la sección de pasajes paralelos en la guía de pasaje. En las citas y referencias del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Logos nos alerta de la conexión entre la narración de la tentación y Deuteronomio 8:3. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Jesús responde a Satanás citando este pasaje. Muchos cristianos han equiparado el énfasis de Jesús en la necesidad del hombre para toda palabra en este pasaje con la importancia del alimento espiritual que viene de leer la Escritura.
Si estudiamos el pasaje que Jesús cita, descubrimos que toda palabra que se supone que el hombre debe vivir es la promesa de la provisión de Dios. En otras palabras, debemos confiar en Dios Padre para proveer el alimento físico. La experiencia de Jesús en el desierto fue como la de los israelitas durante el Éxodo. Era un lugar de soledad y escasez. Puede que se sintiera abandonado por Dios y tentado a proveer para sus propias necesidades, como lo hicieron los israelitas cuando fueron tentados a proveer para sus propias necesidades. Pero Jesús, a diferencia de los israelitas, resistió la tentación y confió plenamente en su Padre. Una vez más, el pasaje es mucho menos sobre nosotros y mucho más sobre Jesús. El punto que debemos sacar de la cita de Jesús no es «debería leer más mi Biblia», sino «por fe debo apropiarme de la confianza perfecta de Jesús en su Padre». La obediencia de Jesús, su fe durante su vida y muerte son suficientes para hacerme justo con Dios. En el Evangelio, nuestro llamado es hacia la fe en Jesús, que confió en Dios perfectamente, en su actuación a favor de nosotros, no en nuestra propia actuación. Hagamos una nota con esta idea, haciendo clic derecho en el versículo 4, eligiendo la referencia y seleccionando «Agregar una nota a mis notas en Mateo 4». En algunas de las conclusiones que hemos mostrado en este video, hemos pasado un poco de la observación a la interpretación, aunque debemos evitar hacer este salto tanto como sea posible. Mientras estamos en la etapa de observación, he decidido agregar estas conclusiones porque no volveremos a estos casos específicos más adelante en el curso. Estas son tus tareas. Utiliza un recurso de armonía o el lector del Evangelio paralelo para encontrar diferencias adicionales entre los relatos de la tentación y registra al menos 3 en tu documento de notas. Utiliza las referencias cruzadas en tu Biblia o la sección de pasajes paralelo en la guía de pasaje para averiguar qué otros pasajes se citan en Mateo 4. Léelos en su contexto para ver si has entendido mal por qué Jesús y Satanás estaban citando estos pasajes. Mira otros pasajes que están conectados a Mateo 4 y anota tus observaciones en el documento de notas. Gracias por seguir este desafío. En el siguiente video vamos a ver cómo considerar un pasaje en su propia historia y ubicación para añadir matices a nuestra comprensión.